Bueno, y fue un 27 de octubre de 2002 cuando María Marta García Belsunce fue encontrada sin vida en el baño de su casa en un barrio privado, un country exclusivo, el Carmel. ¿Te acordás? Uh-huh. Y desde aquel 2002 hasta hoy, tanto ha pasado, pero sobre todo lo que ha sucedido es el estreno de María Marta, el crimen del country, serie de HBO Max que se estrenó el pasado 17 de julio. La verdad, exitosísima. La plataforma salió a hablar del éxito de esta serie, una serie de 8 capítulos, de las más vistas. Un elencazo, pero uno de los actores que tiene el rol protagónico en esta serie es ni más ni menos que un actorazo, para utilizar la misma palabra. Actor de cine, de televisión, de teatro, el señor Jorge Marrale. Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido a Los Notables. Sabrina Nardi, Alejandro Bonalumi te saludamos. Buen día, Jorge. Buen día, ¿cómo están? Muchas gracias por lo que dicen, muchas gracias. Jorge, ¿cómo estás vos? Bueno, vos tenés una carrera tremenda, con personajes increíbles, sos un tremendo actor, pero ¿cómo estás viviendo? Supongo que el éxito debe ser algo que se vive distinto en las distintas etapas de la vida, éxito en particular. La verdad que sí, ¿viste? Sobre todo en términos de lo que es el audiovisual, cuando uno hace un tiempo ya que no estaba haciendo la que se podría decir televisión tradicional, que era la televisión de los canales, digamos, ¿no? Que hace tiempo que yo no hago nada de eso. La verdad que sí, es una sorpresa, agradable, hermosa sorpresa, que bueno, que en una plataforma que además no tiene tanto tiempo, digamos, instituida, HBO Max, creo que tiene 1 año y pico en América Latina. Entonces, la verdad que el lanzamiento que han tenido en la Argentina ha sido muy, muy alto, digamos, con mucha promoción de la obra y ver la repercusión, ¿no? Lo que sucede con el público que accede a María Marta, el crimen del country, lo que dicen los medios también. ¿Qué te dice la gente? Pues los medios, bueno, uno puede más o menos leerlo, pero ¿qué te dice el público? Y aclaro que cuando dije que la plataforma contó que es de las series más vistas, sí, en toda Latinoamérica, sí. No en la Argentina únicamente. Sí, ¿Qué te dice el público, Jorge? Mira, volví a vivir algo que, como te decía antes, que antes se vivía con mucha continuidad cuando uno hacía una tira en la televisión, ¿no? Que salías a la calle después que se emitía, qué sé yo, un capítulo de lo que sea, de Vulnerable, de Atreverse, de lo que sea, o algún capítulo de Vidas Robadas, y uno enseguida tenía la opinión de la gente, ¿no? Uy, qué capítulo ayer, qué bárbaro acá, qué linda obra. Y hoy por hoy, digamos, ¿no? Empezó a pasarme algo un poco similar a eso, ¿no? De repente vas caminando por la calle, estás haciendo una compra, lo que sea, y qué sé yo, una mujer que va con su marido en el coche y demás, asoma la cabeza, ¡bravo, Jorge, vamos! Claro. Cosas de esta naturaleza que me ponen muy feliz, porque me hacen recordar también todo ese momento en donde, porque esto también hay que decirlo, ¿no? Al público argentino le gusta mucho la ficción argentina, pero no porque sí. Le gusta mucho porque se siente muy identificada con los modelos, las formas, las estructuras, lo que contamos, el lenguaje, porque hay grandes actores, o sea, las buenas ficciones, claro. Sí. Claro. Lástima que no hay, que ha caído mucho la producción, ¿no? Y bueno, por eso te digo, lo nuevo es la plataforma, digamos, en términos de lo que es producir, y bueno, sí, están las plataformas, lo que antes era la televisión que yo te cuento, la abierta, y bueno, la televisión abierta, eso hay alguna que otra ficción, yo creo que me parece que yo siempre dije, y me parece que hay una estadística, lo que más vende en la televisión es la ficción. Sí. Y la ficción argentina es la que está
en el tope de lo que sería conseguir este rating, ¿no? Y si no, miremos a los brasileros. Sí. Los brasileros, cuando tienen una serie que realmente le importa a la gente, se para a Brasil. Esta es la verdad. Y han cambiado horario de partido de fútbol importantísimos porque había que respetar a la ficción. Exactamente. Y creo que lo siguen haciendo. Sí, sí, totalmente. Creo que lo siguen haciendo. Entonces, vos decís, bueno, es una pena, pero a ver, las plataformas son pagas, claro, son momentos críticos en la Argentina. A mí me da la impresión de que es una gran oportunidad y tendrían, estoy seguro, mayor ingreso de publicidad sí, si claro. ponen buenas ficciones Sí, en la televisión. ni hablar. Totalmente. Convencido de eso. Jorge, vuelvo un segundo de lo que estabas hablando de la repercusión de la serie de María Marta, El crimen del country, para con la calle, con el público. Bueno, eso. Quiero preguntarte algo, porque vos decías, bueno, esta cosa de vamos, vivo, y a vos te toca hacer un rol, un personaje, que es ni más ni menos que Carlos Carrascosa, quien durante muchísimo tiempo, y todavía aún por mucha gente, más allá que el juicio ahora se esté llevando por otro lado, que es el de Nicolás Pachelo, fue señalado, y de hecho estuvo preso, como el asesino. Vos sabés que yo digo que no hace a Carrascosa, sino hace una encarnación de Carrascosa. Ah, no sé, que nos cuente. Exacto, sí, exactamente. Sí, hace muy bien la aclaración porque es una ficción apoyada en los hechos en los hechos que realmente sucedieron. Y la verdad que, bueno, sí, es cierto eso. Ahora, yo para la construcción de Carlos Carrascosa, en términos de lo que es mi construcción, el ficcional de Carlos Carrascosa, me tuve que desvincular un poco de lo que yo había visto en lo que sería el periodo del 2002, un poco hasta lo que yo seguí, digamos, el impacto en octubre del 2002 fue muy grande, el descubrimiento de que había sido un asesinato fue, digamos, como lo que reforzó la cuestión mediática, y después, bueno, uno siguió algunas cosas en función de lo que se decía. Pero yo me corrí de eso para hacer esto. Yo no me quedé con eso porque, como lo digo en distintos lugares, para mí eso terminó siendo un barullo, algo que me entorpecía mirar, claro. Nunca quedé en claro, y hubo un momento, te diría muy sinceramente, en esa época, en donde yo no terminé de creer nunca que esa posibilidad estuviera en manos de un hombre y que toda una familia, habiendo muerto la hermana de la mayoría de los miembros de la familia, estuvieran cubriendo. Eso a mí no me cerraba absolutamente de ninguna manera. No hay forma de que a mí, hablo siempre por mí, no miro la justicia ni nada. A mí no me cerró. La verdad es que, bueno, acá habrá otra cosa. Me sorprendió, sí, la cárcel y la cadena perpetua. Sí, claro, claro. ¿Y tenés algún tipo de noticia de que él haya visto la serie? Me parece que sí, que la vio, y supongo yo que en algún momento, si él lo desea, a mí me va a gustar encontrarme con él, porque no lo quise hacer antes. Yo no quise tener un encuentro con Carrascosa, ni con ningún elemento o integrante de la familia, ni de la justicia, ni nada. Quise ajustarme a la historia que había contado y desarrollado en una profunda investigación Martín Méndez, que es el autor de la serie, y lo que íbamos conviniendo con Daniela Goggi, que fue la directora de la serie. Yo me circunscribí a eso para contar esta ficción y para encarnar de alguna manera el personaje Carlos Carrascosa. Ahora, Jorge, el estudio del personaje tiene que ser muy profundo porque más allá del parecido físico, los gestos, hay gestos que tienen una similitud notable. Bueno, a ver, cuando uno investiga a un contemporáneo que está vivo y bueno, tenés que mirar algunas cosas. Yo lo digo siempre, a mí no me interesa, nunca me interesó la cuestión de la imitación, la mímesis y el mirar y decir, uy, a ver cómo... No, yo no miré demasiado en términos de... Sí traté de mirar como
cuando tengo la posibilidad de hacerlo, mirar la mirada. Sí, es verdad. Yo trato porque por la mirada se llega al alma. ¿Te pasó lo mismo con el padre Mario o no? Exactamente. Ahí te das cuenta de que reitero el mecanismo. Reitero el mecanismo porque para mí es el camino. Digamos, yo no... Después aparecen otras cosas, ¿no? En el padre Mario sí hubo que hacer un poco esa transformación idiomática, ese italiano mezclado con un poco del castellano, un popurrí de cosas. Acá no era una cuestión de la palabra. Si bien hice alguna transformación un poco en la métrica, un poco en la velocidad, te diría, de lo que expongo, y un poco también algo de una modificación de la voz. Pero lo que me fijé fue, sí tenía que mirar un poco cómo era su volumen físico, porque es muy distinto al mío. Se tuvo que armar una falsa estructura física para que yo la soportara, digamos, como una especie de mochila, que necesitaba que me la cerraran de atrás, y bueno, había todo un trabajo de vestuario, y eso sí fue modificando la gravedad, digamos, el peso y el traslado, porque se te va modificando. Es como cuando, bueno, uno lo sabe eso, cuando vos agregás masa grasosa a tu cuerpo, empieza a cambiar tu centro de gravedad. Bueno, eso fue lo que sucedió en términos de eso. Después, algo que yo en algún momento vi y que me impresionó, porque yo fui fumador, hasta el año 90 fui fumador, y había algo de él cuando lo veía, que tenía una forma particular de hay algo de la oralidad de Carlos Carrascosa, ¿no? Lo hace con la bebida, con la comida y con el cigarrillo, todo lo que entra por la boca. Que me sirvió también mucho para la cárcel. Hay algo a mí que eso sí me llamaba la atención, ¿no? Y bueno, traté de mirar, pero una vez que miré traté de incorporar con mi yo, con mi persona, a ver qué era lo que se podía construir. Claro. Y así fue conformándose de aparte, hasta que, bueno, una vez que se pone en marcha la filmación, bueno, tuve mucho apoyo también en el cuidado de la dirección, de cuando veían que había algo que por ahí no era lo que venía bien en ese momento y demás, siempre estuvieron muy, muy cuidadosos en eso. Así que bueno, estuvimos muy protegidos todos, porque estuvo muy bien guiada la dirección, y la historia era muy rica. Yo, algunas cosas que averigüé de la historia tenían que ver un poco con lo judicial, un poco con todo el trayecto judicial, los errores judiciales, algunas macanas ahí visibles, y eso sí me ayudó un poco a comprender lo que había pasado. Me desayuné de alguna forma. Sí, básicamente que seguimos con una muerte que todavía no ha encontrado justicia, y me estoy leyendo mensajes mientras estás hablando, Jorge, de oyentes, y voy a leer uno, por ejemplo, dice, el celular que termina 824, el crimen del country, dice, todos apuntan a Pachelo, el tema es que no hay ningún rastro de ADN del mismo, el tema es la chanchada que hicieron con la escena del crimen también. Sí. Un caso, dice, insólitamente desentrañable, claro, es... Y sí, por eso, digamos, también el asombro de cómo no se puede detectar qué es lo que pasó realmente, cómo es. Yo me ajusté mucho a la historia que teníamos que contar. Un poco esto que está sucediendo ahora no lo estoy siguiendo, sinceramente no lo estoy siguiendo, porque bueno, para mí la historia la que tenía que contar hasta que el personaje de Carlos Carrascosa que yo interpretaba queda libre y pide ser querellante en este juicio. Claro, en este que se está llevando a cabo. Jorge, también nos llega un mensaje del 250 que nos dice, más allá de los personajes, inclusive Astor Montserrat, el malvado de Vidas Robadas, cada personaje que hace Jorge encariña a la gente.
Pero es así, ¿no? Es así. En todo personaje tenés ese don de encariñar a la gente. La gente se siente atraída y hasta termina, más allá de lo que significa el personaje, queriéndolo. No sé si tanto, pero ¿sabés qué pasó? Astor Montserrat, que es una especie de... Eso es otro trabajo que fue muy interesante de hacer. La verdad que fue muy interesante, porque realmente era un psicópata, Sí. Astor Montserrat. Entonces, era muy interesante y sí, tuve que trabajar mucho con esa doble moral que tenía, ¿no? Siempre falsa, obviamente. Para la familia una cosa, para su hija, su nieto, y el otro mundo, ¿no? El mundo de la trata, el mundo oscuro, gris, el otro, ¿no? Lo que a mí me parece que lo que todo actor, ¿no? Cuando lo consigue, tiene su rédito, es bordear la verdad. Llegar a ser verdadero con el accionar que uno lleva. Si uno se monta en lo que hace y cree en lo que hace creer al público. Ese es Claro. digamos, no hay un secreto, en realidad es una verdad. Claro. Jorge, te puedo interrumpir porque, bueno, es muy impresionante los mensajes que siguen llegando al 326-96-70. Quiero leerte uno para que nos pase el tema con respecto a las manos, ¿no? A tu interpretación del Padre Mario. Roberto dice, qué persona extraordinaria, Marrales es lo más grande. El personaje del Padre Mario, cada vez que imponía sus manos, como el Padre Mario, o sea, cuando vos lo hacías como en el personaje, traspasaba la pantalla. Bueno, gracias por lo que dice, pero hay algo que es cierto. Mira, el Padre Mario y todas las vicisitudes de esa película maravillosa que Alejandro Doria dirigió y que tuve el placer con Graciela Borges y tantos compañeros, ¿no? Esa película estaba angelada, no sé cómo decírtelo de otra manera, no te lo podría decir. Esa película, estábamos en estado de gracia cuando hicimos esa película, porque había una compenetración tan profunda con ese mensaje. Y yo creo que, bueno, estos personajes estas personas en realidad, que se trascienden a sí mismas y llegan de una manera particular y hay una sincronía, no sé cómo llamarlo, entre lo que hacían y lo que percibía la gente. Y yo, con el caso del Padre Mario, fue fantástico, porque se estrenó la película, se sigue pasando, se sigue emitiendo. Vas a cualquier, como me tocó hacer teatro, como lo hago en Rosario, como lo he hecho en Córdoba, en Bahía Blanca y demás, donde sea, hay alguien que siempre dice, ay, yo lo vi en el Padre Mario, ¿no? Y siempre tienen estas expresiones, ¿no? Expresiones maravillosas, con lo cual uno dice, bueno, encarné a Mario Pantaleo, ¿no? Pero qué bárbaro haber servido como un vehículo expresivo nada más para que la gente vibre con eso, ¿no? Eso es lo maravilloso de la ficción. Jorge, eso es lo maravilloso. Eso es el arte. Claro. Eso es arte. Eso es el arte, ¿no? Ese instante en donde todo se transforma, sabemos que es una ficción y sin embargo nos colgamos mucho más que con la realidad. Es un escape maravilloso y trascendente a la realidad, la buena ficción, ¿no? Jorge, sé que sos muy selectivo en los papeles, que los evalúas mucho. ¿Qué sigue? ¿Qué viene? A ver, estoy también con Daniela Goyi en un proyecto de una película que ya comenzó, que tiene que ver un poco con la saga de un acontecimiento también de la Argentina que fue todo el tema de la familia Sivak. Todo un caso en los 80, apenas asumido Alfonsín, todo el trayecto de digamos, sobre la base de un libro de Martín Sivak, el hijo de Jorge Sivak, Papá saltó del balcón, Daniela Goyi está dirigiendo
esta película. Y voy a ser Elías Sivak, personaje que vendría a ser como el padre tanto de los dos hijos. Y una historia también muy interesante, trágica, práctica. Pero bueno, estoy ahí para empezar a filmar el 9 de agosto. Ahí empiezo. Es una historia muy interesante, pero muy interesante, un retazo de la historia nuestra de los 80 y una parte bastante trágica, sobre todo por el secuestro de uno de los hijos y después aparición de un muerto. ¿Puedo preguntar, porque nos queda un poquito tiempo, pero ¿es verdad, es cierto que en realidad le debemos, entre tantas otras cosas, ¿no? Pero le debemos a Vittorio Gassman en la película El hombre de la flor en la boca, tu vocación? O sea, el poder después nosotros disfrutarte, ¿se lo debemos también a él? Y yo creo que uno le debe tanto a tantos, ¿no? Pero a ver, muy particularmente, eso tiene que ver con una etapa de mi vida que tiene que ver un poco con la adolescencia y juventud. Yo vengo de una familia, digamos, por parte de padres, hijos. Mi viejo era hijo de italianos, de mi abuelo siciliano. Pero también vivía en esa misma casa donde vivía mi abuela y mi abuelo, un tío sastre calabrés, muy amante de la ópera y muy amante, lógicamente, del cine italiano de los 60 y parte de los 70, maravilloso. Yo veía cine italiano, pero él me hizo ver más particularmente cierta cinematografía y lo descubrí en cuerpo y alma a Vittorio Gassman, que fue para mí sorprendentemente, no sé si una influencia, pero sí había algo en la manera. Yo me acuerdo de Il Sorpasso, ¿no? Una película maravillosa con Jean-Louis Trintignant. Me parecía uno de esos actores con una actitud plástica frente a la cámara, siempre me sigue fascinando. Lo veo o lo escuchás recitar, por ejemplo, algo de la Divina Comedia y quedás fascinado. Era un actor trascendente. Vino varias veces a la Argentina. Sí. Y vino una de las últimas veces a la Argentina antes de morir, ¿no? Gran fumador, lamentablemente, pero un actor maravilloso. Algo, qué sé yo, he tratado de ver, había algo, tenemos algo los argentinos parecido a la actuación un poco itálica, ¿no? Hay algo de la expresión, hay algo del manejo de las manos y demás, que es un poco heredera de los tanos. Bueno, hay mucho tano en la Argentina. Sin dudas. Jorge, te agradecemos muchísimo y te agradecemos tanto talento. Bueno, gracias a ustedes. Que sigas muy bien. Sepan que a mí, si hay algo que me alimenta esto es la vocación, ¿no? La vocación, la alegría de haber podido elegir, pasar por el Conservatorio Nacional y crecer para transmitir. Lo que me interesa es transmitir. Así es. Mil gracias. A ustedes. Jorge Marrale, actor, en un personaje fantástico como el de Carlos Carrascosa en María Marta, el crimen del country.